Salamanca vuelve a protagonizar uno de nuestros vídeos y nuevamente no para bien. La ciudad y provincia vuelven a poner el grito en el cielo por la falta de inversiones en lo ferroviario y carreteras, y donde la gota que colmó el vaso ha sido la supresión del tren que la comunicaba directamente con Barcelona, lo que ha llevado a una serie de medidas y anuncios que te detallo en este vídeo. Tenemos que dar otra vez un golpe sobre la mesa. Esas fueron las palabras del alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, ante el anuncio de la desaparición del tren directo a Barcelona, que a partir del 7 de abril obligará a los usuarios de esta ruta a tener que hacer transbordo en Zaragoza, una novedad que supone la gota que ha colmado la paciencia en una ciudad y provincia que lleva quejándose desde hace mucho tiempo de la sensación de abandono y maltrato en lo ferroviario, y que ahora ha ido a más al incluirse el estado de algunas autovías, y donde desde el consistorio salmantino se ha anunciado que se va a convocar una reunión de la plataforma en defensa del ferrocarril para abordar la situación actual y las posibilidades de realizar actos y protestas de reivindicación. Una plataforma de la que forman parte el Ayuntamiento Charro, las dos universidades, la Diputación y la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio, empresarios, sindicatos, usuarios del tren y asociaciones de vecinos, entre otros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En dicho encuentro, aún sin fecha, se acordarán las medidas reivindicativas que se adoptarán, con vistas a intentar realizar otra convocatoria que pueda repetir el éxito de ediciones pasadas, donde la falta de plazas en los trenes a Madrid concentraba el debate, pero donde desde entonces casi nada ha mejorado o avanzado en los muchos frentes abiertos en esta provincia. Una comparecencia del alcalde llena de reproches y protestas, pero donde sorprendentemente, más allá de soltar una serie de soflamas electoralistas, no se habló de adoptar otra serie de medidas de urgencia y más necesarias, como el tratar de llegar a reuniones con Transportes, Renfe o el Adif para abordar de forma más constructiva dichas protestas y reivindicaciones, que sería lo lógico desde instituciones, lo que ha rebajado bastante el interés de dichas declaraciones, más allá de que haya mucha razón en dichas quejas. Y es que la situación en la ciudad universitaria y su provincia viene de lejos, pues ya son muchos los vídeos abordando las diferentes deficiencias, reclamaciones u obras que no avanzan, como las mejoras del trazado hasta Medina del Campo, que podría ayudar a mejorar la capacidad y velocidades de los trenes hasta o desde Valladolid o Madrid, la línea hasta Ávila, tremendamente limitada, y la tan dilatada electrificación hasta Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa, que arrastra años de retraso y apenas se muestran avances en los últimos meses. Un tema que empieza a aparecer el día de la marmota y donde cualquier avance conocido se dilata meses y todavía no hay una fecha fiable para el regreso de dicho servicio, que además en esta provincia se ve como vital en su comunicación con el país vecino. Un alcalde que se quejaba también de la falta de mantenimiento muy evidente en las principales autovías de la provincia. No podemos olvidarnos de la esperada conclusión del estudio de viabilidad para la reconstrucción de la Ruta de la Plata, que de salir positivo despejaría una de las mayores dudas en la provincia, al afectar no solo a las conexiones de Salamanca capital con Zamora o León, sino a dos de las poblaciones más importantes de la provincia, Guijuelo y Béjar, que recuperarían el tren y volverían a tener comunicación sobre raíles con Salamanca o Extremadura, y que recordemos, en esta primavera debería darse a conocer su resultado, un estudio de 2 años que en febrero ha cumplido su fecha límite, pero que, como viene siendo habitual en este tipo de estudios, llegará con algunos meses de retraso, por lo que lo más probable es que no se sepa nada hasta finales de primavera o verano. Estudio del que además no se ha deslizado absolutamente nada, al contrario que el estudio de reapertura de la línea Burgos-Aranda de Duero-Madrid directo, que también tiene retraso, ya que se esperaba para primeros de año, pero donde recientemente el ministro de Transportes dejó caer que no saldrá positivo por sus altos costes ante una línea de bajo uso. Declaraciones que, sin significar que vaya a ser negativo, sí dejan caer su baja probabilidad, algo que de momento no ha ocurrido ni para bien ni para mal en cuanto a la Ruta de la Plata,
por lo que habrá que seguir esperando probablemente algunos meses más para conocer su resultado o al menos pistas sobre el mismo. En cualquier lugar, una ciudad y provincia de Salamanca que siguen reclamando unas inversiones y puestas a punto de sus infraestructuras que no llegan y que lejos de mejorar parecen ir a peor y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.